Tandoma Chalam Guni Sinsi Nangengi Taranzo En primer lugar, Shamne Gindu de Zumba de Zumanamba Swada me gustaría Sundana Singhi Chetan ofrecerles Poma mis Zonglolia saludos Ane a Poma todos los miembros de la Tene Sangha, Saya los Tsumbiki monjes, las monjas que escuchan a través del internet, como también a Tadane todos mis amigos de Veya Dharma y las personas laicas y laicos que están escuchando. También les ofrezco Tijue mis de Da saludos Tijue cálidos. Lamangabjiba di Mahashya Tusirba Tijue Lamangabjiba Vamos a continuar Tadane las enseñanzas de Dendi primavera y estamos discutiendo las Shen enseñanzas de An los Dine 50 Dije versos del Beten Guru. Mushu Tsarge Yimoji Ane Nima Así Tangma que hoy, Shadungdo el Che Ane último Char día, Lamang el Jiba día Teta 28, Chunju tenemos hoy Chunju el día Nang 28. Y Tara Jing completaremos los Muzanga 50 Tama versos sobre el Lama Guru. Shebe Chodene Ma Y Chi por esa Shige razón, Takasang Ma Chi Lama Lea Shabdo Drupe pensé que debería Desi Rugyu continuar de Netaji lo que estaba Shibirwa hablando ayer. Da Les Di ofrecí Nangme unos Da ejemplos Khazang sobre Rugyu maestros que Jingwa llegaron a Che servirse a Lade sus Shibine gurus. Y uno de Di ellos, Nare del Shibina que no expliqué que Anzo Da falta, Tangden Tabo Ge Gyube Ge Gyubandi Rugyu Nangleya Che Lama Leya es, Jingru Shiva Sanandang Shibshi Shiva es Sanandang Da aquel que en la Dinde historia Pesen Yashiji Karchadi Orsana de este Barum glorioso Tamawan Dakpo Chukchi Kagyu, Chari Gyobe el que llega a ofrecer el mejor ejemplo de cómo ofrecer al Barum guru, Tamawan Chuk de Kong respetar y Je ofrecer y Gangube Ge Lama servicio al guru Gyujinji se Pesen llama Shisa Bharam Dharma Dina Wangchuk. Niji Bharam Dharma Wangchuk Barum fue uno de los Tamawan primeros Chukchadi discípulos de Gampopa. Tagana Shin Kong Yongzha Así que Su la Da historia del linaje, Pegi el Chishi más Sa destacado por Yong su Yorba servicio a su maestro es Bharam Di Dharma Barum Wangchuk. Kuni Fue uno de los cuatro Mangma discípulos Pujeba Tena de Da Gampopa que Pegi preservaron Chishi su linaje y Chibi fue el fundador de Bharam Kagyu, uno Dosa de los conocidos como los cuatro Tanye linajes Di mayores de Pabimare Kagyu. Di Tanye Di Jidanda Da Tanye Y se les Di llama los cuatro Kachore Kagyu lineajes mayores porque también provienen de uno Jamgulo de ellos Tai de su sobrino, del sobrino de Lensho Le Yue Gampopa. De Bisresha Di Tanye Di Mado Jamgulo Tai Ki Yanchi Este Kachore es el Chochi linaje Chimure Sungme eh, Tunde Keba Chokche existió antes de Yindewa Jamgon Kunto Ane Jamgulo Lodrotaye Tai Ki Nian Nya y unos Ane Di eruditos Tanye Di dicen Kachi Yue De que Soshido se originó en la época de Tanye Di Kunto, Jido Mambo Jilingo Sena Che Jamgon Kunto Lama Lodrotaye, pero parece que Pegyu no. Shishi Pero no Chage tenemos que Nangya hablar Da mucho Marum acerca del Pegyu respeto, pero parece que esto que fue Sade Da anterior. Sun Jengen Di Pero Marum entre Tamawa Ji los Chade linajes Kagyu, entre ellos es Param Kagyu, Kong Kuchungsa Di Pembe Lungbre y el fundador Da fue Pembo Param Sade Dharma Wangchuk, y su lugar de Tadam nacimiento Pembe fue Ki June en Chade Yorba Pempo. Pempo Pembe Lungbre Nanglo La es Tinsaya como Gadam Be el origen de las Da enseñanzas Gomba Debe Kagyu Mambu Yode hoy en día. Hoy hay Kong muchos Tane monasterios Chungyu Ni Kadampa. Barum Tamawa Ji Kong Kuchungsa Ne Desde muy joven, Mambo Chelia Param Da Dharma Meba Yode Wangchuk Teba Yode Tindiji Inju Sane tuvo una gran devoción por Gampopa, tenía fe en Gampopa, y por esa 다 razón, 그랑 충분히 그랑 답으로 좀 만제 권에 매번 예대 비슷해서 aún 근데 antes de 쟤네다 저거 conocerle, 뉴스 베테리 antes de conocer a 민나치리아 Gampopa, 구매 cuando llegó a la edad de 신상 7 años, un 타도 día 야부 apareció 예대지 una mujer 근데 칸루메 con un 딱보이지 rostro hermoso, 라과 vestida 유자 con 관계 ropas de dakini, 근데 지 용버레스다 코 죽순 스티딩이지 근데 지 구매지 다 y tenía un 코르도 séquito 되듯이 de 13 대야지 personas con 데베 ella. 유주산에 안에 가다 Así 바람 que 담아오지 공 llegó 딱히 con un 공유지 retino, 공유주의를 봐 con 안데 con un 공기는 séquito, 도자르지 y 이제 Pakma 공원체네 Dharma Wangchu era muy 아슬레 joven, tenía 초랑 7 años, 수일로만 y se dio 인기체 cuenta que 전진나무래 se veía un poco 안에 봄에 diferente, y 되게 le dijo, ¿de 나 quién eres 다보니 이금 discípula?, le 요로만 인지 preguntó. Y la mujer le 다보니 이금 respondió, 사례 soy 다보니 지 discípula 센시 de 나지르바 Dakpo Nyigom. 안다 다보름 줄로만 Dakpo 인지 Nyigom es 지게 otro nombre de 된다브레스 Gampopa, ¿verdad? 안 데레안 바람 담아온 Dijo 주고게 que era la 다보름 estudiante 무시라 봄에기 de 과 Gampopa. 가와요 Y 아래 Param Dharma Wangchu 다랑 le dijo, 진상시에 송도와 el maestro Gampopa no 아니 tiene 봄에 mujeres a su 되게 alrededor, no mientas. 동바 또 Y ella le 좀샤 dijo, 제제 ella se 라마 담보 sonrió 가질레 나랑 y le 담보 respondió, 인시그레스 제제 랍도와
Es 아니 posible 고디 que yo sea 뭐라 다보는 mejor 거죠 que 그거지 Gampopa, que 체제에 sea un poco mejor que Gampopa. 간부발라 다보는 거지 매번 쉬지에다 Así que Dharma 봄 Wanchuk 아니 마가다 era muy pequeño, pero 프랑스 tenía gran 때문에 fe en Gampopa y se sintió un 때로치기 poco, 뿌디 pues, 망고지 깨다한테네 아니 no alegre, molesto al escuchar eso y encontró a sus 그래지도야 amigos, 따도 도도 요도 따도 compañeros de juego, 도도 y empezaron a arrojarle 내가 tierra 되네 콘도 말아res y piedras 콘도 a la 말아지기 mujer, 때문에 pero la mujer no se 다른 enojó. No 라버레스나 solamente ella no se 그러나 enojó, sino 다보는 que 거지 lo que le dijo 리숑고 왔어 fue, 다보는 거지 큰 진심이지도 왔어 이 레전데네 tienes un 다보는 aferramiento 거지다 fuerte, 소랑 tienes un sentimiento 거로래야 fuerte por Gampopa, ¿verdad? Por 렌젠세기 esta 역사래 razón, 시제 근데지 에다 debe 아다 haber una 라버디 conexión 그 라버디야 kármica entre tú 바로바디 y 가보십시오 Gampopa. Y 오늘 좀 cuando lo 좋아 dijo Parompa, se sintió inmensamente 가보십시오 feliz. 좋은세 아니 되네 디고다네 Se 소다 sentía feliz. 디 남산지 다보는 거지 Y esa 내려와 noche 지나서 사람지 근데 pensó, 총발했어 me gustaría 세상도 conocer a 마찬가지 이놈의 Gampopa. Y 찔이야 así fue, 일름 comenzó no 나로라야 solamente así un día, 공기 심름 나로네 샤샤와네 él 위를 봐도 soñó 힐리리 좋네 아니 공기 투글레 como una 티 luz 된대게 blanca 다 밀름 giratoria que 사네 venía hacia él desde la 총발했어 dirección del este 아니 y se 되네 disolvió en su 바로 corazón. Y ese fue el sueño que tuvo. 담아가지고 아니 공로 야스 배가올이야 Así 아니 que 저도 Param Dharma Wancho, cuando llegó a una edad 되네 게시 apropiada, 저유와 칭에 하나 se convirtió 주유와 en monje, se 게시 ordenó. 저유와라 사비에게 까담벨 라마 Y el 머니원지 Geshe Chayuwa, quien 지단 mencioné ayer, 저유와디 él llegó a seguirlo y 다보는 otros, 무치게 otros gurus 라디지 Kadampa. 말라 Geshe Chayuwa, 그라디 como les dije antes, 리중베 남사티 주 나로래야 su guru era 게시 Gampopa, 저유에 o era el guru de 아니 Gampopa, perdón. 리중베 꼬도 라마라 때말이야 Y también hablamos 다야 acerca de la historia de Rechumpa, 가담바티 주기야 que, se- 지당파 유에 secretamente llegó a 산에 seguir al Geshe 그래야 Chayuwa. 도담버릇이나 상하냐면 샤르디스 더 부수도로 Así 살아내 que de acuerdo a 또 los maestros 더블레야 Kadampas, era muy estricto. 가게로부터 수협이 인주산에 원수의 대버체제네 Era 원수 muy 바지 estricto, 남아 era 때모스나 muy, digamos, 시스케 angosto 이내야 꼬리야 미 마시에스타리아 아니 en 체유위에서 su 라마주 중부 때말레스 forma. 근데 루기든지 해야 되버래 강한다리안에다 Así que, 바로 담모 주고 아니 공을 oh, 뒤주 perdón, 돌려야 게시 es 체유와라 Chayua quien 써버친데 까담벨라 llega a 같이 seguir 시행하라 a 다데네 공을 Rechumpa 이제 쯔지레 como guru, pero 데베가올이야 en 아니 secreto. 시내 다보는 거지 이제 Y Paramwanchu 아니 llegó 그 a 비주사는 seguir 다보는 muchos 거지 치지도 gurus 쓰고 Kadampa, 치지 incluidos Chayua. 송어서야 Y es a la 다보는 edad de 거지 그 21 치지 años que 송어라고 conoció 하는 al 그런 maestro 미치는 Gampopa. 대로에 버렸지 Fue durante 근데지 un Gana Chakra 시그러와 del 지단 치지 10º día 사디 cuando lo encontró. 보란다 Y pensamos 라이브 que ese día, 테마티네 el 마이브 del 테마티 10º día, es el día 세레요르바 de Guru Rinpoche, pero 다디 también puede ser 무릎 붙이 점도 puede ser 마세게 이제 el 딱 día 거치단다지 de 이 밤에 송주시야 근데 del 자 막가담 그 고만남래야디 잘 주도와 es también 대사 다보름지에게 el día de 지주기 Varavaraji. 태고름되네 껍질이야 토벌레스 Ganachakra es un día muy 되네 importante, no 제와 solamente 섬게 de acuerdo a 제와베기 la faceta de 토기야 la luna. 딩지 사보 충고 En el momento en 컨디션이스 que vio el rostro de 아니 Gampopa, 영문에 라마 desarrolló 다보름지 una meditación 상경외래 노선 excelente 사람도 굉장히 y 인식이야 tuvo la certeza de que su maestro era 아니 Buda 껍질 사네 verdadero. O 라마 sea, que Gampopa era un 다보름지기 Buda verdadero. 아니 콘레 양알 Y en esa 민내도 담보 época, 인신세제 아니 껍질이고 송고 Gampopa 꼬네 쇼비 인주사네 hizo como había hecho antes. 타바 Durante 창고 el Ganachakra, 나도와 él tenía un cráneo lleno de 바로 cerveza. 배경 안에 있는 차시요 말았어 이나다 뒤니 못텔이야 Bharam nunca había 다보는 bebido 무치게 나니 antes, 리사네 다 pero ese 누르네 día, 동세네 아니 ya que Gampopa se lo dio, él 쇠도 se lo tomó. 쇠지다 뒤기 딘지디 안 되네 다보는 무치게 토니에버 총세네 아니 Y esto 콘이야 llegó a 아니 ser una 우레지게 conexión 와라 담아 interdependiente entre 마모다 ellos. Y 라버도 Gampopa se 아니 콘 sintió muy agradado 그거지 y le 다보는 dio muchos 무치게 쇠자와다 empoderamientos 중요 e 딱 알아서 이제 instrucciones 비슷하게 médulas. En 다시 particular, Gampopa llegó a 길시에는 ser, 쉐벤 신구 a 지죠 ser 껍질이야 su asistente, 쉐벤나 심변나 digamos, 시리지게 como alguien que le 가다 ayudaba, 이제 hacía 쉐르 sus 주야라 tareas como 서와다 la 아니지 cama, pero también le ofrecía té. 고마 Era su asistente 무rum privado. 쉐지 슈아 슈중이 슈아다 아니 세모 심베 겁리야
Y en la noche, después de hacer estas cosas, en el día le ofrecía té y en la noche preparaba la cama y hacía otras tareas. Y en particular, cuando el maestro Gampopa llegó, hubieron instancias en el que llegó a proteger la vida de Gampopa. Una vez Gampopa se le había invitado a Lhasa y en el camino, el que llevaba, el que estaba enfrente con el caballo era para Monchok. Y en el camino apareció un perro rabioso, tal vez con rabia y tenía su boca abierta, con sus dientes y sus colmillos mostrándolos. Cuando todos se fueron, todo el mundo, cuando lo vieron, todo el mundo, su séquito huyeron. Pero Bambama pensó que no puede permitir que ese perro mordiera al maestro ni a su cabello. Así que el gurú tenía un bastón y él cogió el bastón y parece que lo dobló y como que lo dobló en forma de lazo y ató el cuello del perro con él y lo lanzó al río frente y tiró el perro hacia el río. Y Gampopa dijo, oh, pobre ser. Gampopa dijo, estaba sufriendo por él. Es probable que ese perro se ha recuperado de su enfermedad. Tráelo aquí. Así que Param lo había tirado junto con el bastón. Y el perro que parecía que había vomitado mucho junto al agua y ahora se estaba sentado y estaba curándose de su enfermedad. Y luego Gampopa Rinpoche dijo, hoy has vencido al demonio de los obstáculos. Deberías meditar sobre la gran dicha. Y en ese momento todos los demás asistentes que habían oído a las colinas también se reunieron. El maestro se desmontó del caballo y se sentó sobre una gran roca y la gente estaba descansando, todo su séquito, y le contó una historia. La que contó fue cuando el señor Buda fue atacado por un elefante loco enviado por Devadatta, todos los monjes, excepto Ananda, huyeron. Y que les contó esa historia. También contó otras historias de vidas pasadas del Buda. Y luego dijo que la forma en que Param actuó hoy en día es muy similar a las historias, a los ejemplos de las historias del Buda. Y si no fuera por si no hubiera protegido hoy en esa dificultad, atando al perro con el bastón, es como que ese bastón, normalmente el bastón no se puede hacer como un cordón o una rueda. Tienes que ponerlo en algo, en fuego para llegar a doblarlo. No lo puedes doblar fácilmente, pero ese día, como una forma de su logro, él tuvo la capacidad de doblar este bastón. Ese bastón doblado parece que estuvo en un cierto lugar y más tarde el Karmapa llegó a tomar la mitad de este bastón, uno de los Karmapas, como, como un objeto de apoyo de su práctica y de bendiciones. Y estas historias se encuentran en las historias de Jonang Kungo,
Rulchuk relató esa historia del bastón que Barompa dobló en forma de lazo. Y fue posteriormente cortado por el Karmapa Tongwa Dunden, quien lo tomó como objeto de devoción a la mitad. Y parece que en otra ocasión, cuando Gampopa Rinpoche fue invitado a Tagpo para una ceremonia de consagración, toda la gente de la región de Tagpo se reunió. Cuando se congregaron muchos monjes, hay muchas cosas que se requiere una consagración: huaras, ofrendas, polvo de colores, y todos querían como tomar algo de ello. Todos hubo como una lucha caótica por tomar algo de ello. Y Gampopa le dijo, no, no hagan eso. Pero la gente no escuchó y siguieron. Y estaban como en la estampide. Y fue un punto en que Gampopa estaba a punto de ser aplastado por la multitud. Barompa corrió, cargó a Gampopa Rinpoche en su espalda y lo sacó de entre la gente. Y Gampopa Rinpoche dijo, esta ceremonia de consagración se ha vuelto extremadamente peligrosa. Hoy, si no fuera por ti, esos alborotadores ciertamente me habrían matado. Así que de esa forma, ese día él llegó a proteger al gurú de todo peligro, de ese peligro, y de salvarle la vida. Así que Barom no iba a permitir que lo fueran a aplastar por la multitud, y por eso lo llevó. Y sus amigos de Dharma le dijeron, todos conseguimos algo de polvo de colores como este. ¿Qué conseguiste tú? Todos los amigos de Dharma estaban ahí estaban parte de esa multitud. Así que, ¿qué recibiste tú? Le preguntaron a Barompa. Barompa dijo, yo recibí el Dharmakaya. Ellos respondieron, eso es cierto que es el Dharmakaya. No hay duda de que sin ti Rinpoche ya no estaría vivo. Todos sintieron alegría y devoción. Hay varias historias así de cómo Barompa salvó la vida de Gampopa cuando era su asistente. Y también cómo llegó a asistirle. Antes de que Gampopa iba a pasar el parinirvana, lo que Gampopa le dijo a Barompa, ahora deberías ir a un ermitorio puro en el norte llamado Barom, que está en la misma cordillera del monte Kailash, y le di una medida de oro. No doy esos a otros, pero tú y yo somos como padre e hijo. Somos estudiante y discípulo, hemos estado juntos por mucho tiempo, como padre e hijo por mucho tiempo, sin preocuparte por tu cuerpo y mi vida, me ha servido una y otra vez. Así que hoy usa este oro para tu sustento y confía en eso. Después la gente te proporcionará lo necesario. Entonces entonces Barompa pensó, he encontrado al maestro precioso que es como el mismo Buda en la tierra. He tenido la oportunidad de servirle por muchos años y recibido instrucciones únicas que han tocado mi corazón. Y ha sido tan bondadoso conmigo. No hay nadie más que es más bondadoso y más significativo para mi vida que Rinpoche. Pero tuve este sueño de que Rinpoche fallecería y partiría hacia Sukhavati. Es posible que Gampopa
vaya a morir y ya ha envejecido, es posible que fallezca. A diferencia de antes, ahora da más enseñanzas. He eliminado obstáculos de su vida muchas veces, sin importar mi propio cuerpo de vida, nunca lo he disgustado ni por un momento. Aunque piensa que quisiera que yo esté con él para que me diga que debo de irme a un retiro en las montañas, tal vez lo está haciendo con una cierta motivación, con un motivo oculto. Incluso si no es así, si Rinpoche fallece después de que me vaya, después de que me haya ido, pues, y si fallezca, dirá, la gente se burlará diciendo, estuvo con Rinpoche tanto tiempo, pero estuvo ausente cuando pasó al nirvana. Es algo que la gente me llegue a criticar y yo también me arrepentiría más tarde. Así que debo servirle tanto como pueda. Tengo este sentimiento. Algunas personas quieren servirle, pero él no lo permite. Pero no sabemos si él quiere que otras personas sean su asistente. En realidad no puedo soportar separarme de él, mi- a no ser de que fallezca. Se postró y le dijo esto al maestro. Mientras que estés aquí, no voy a ir a mientras que estés vivo, no voy a ir a ningún lugar. Recordando toda la bondad y bendiciones que había recibido en todos esos momentos, muchas lágrimas brotaron de sus ojos. Y le dijo, no necesito el oro que me has dado. Compa le dijo, el oro ya te lo di, ya no es mío. Pero si quieres hacer una ofrenda para dármelo por esta conexión auspiciosa de hacer ello, habrá muchas ofrendas de oro que vendrán a ti. Y también por esta conexión auspiciosa te llegará ofrenda de oros y otras cosas. Y dijo, también te voy a darte todos mis textos. Y Barompa le dijo, no necesito textos, no tengo intención de convertirme en maestro de otros. Por la bondad del maestro precioso, ya sé cómo practicar, así que no necesito los textos. Y el hecho de que no pienses que no vas a ser un maestro y que no necesitas los textos significa que en realidad necesitas todos los textos. Entonces, si te entrego los textos, ahora es apropiado dártelos. Así que el compa le dio casi todos sus textos y las transmisiones orales de todos ellos. Él le dio todas las instrucciones, así que no le dio otras instrucciones en ese momento. Y le dio, digamos, le dio 3 medidas de riquezas como regalos. Por ejemplo, 3 tipos de regalos. Digo, no digas que no quieres esto. Incluso en el futuro, vas a un lugar donde tengas que arar los campos con las uñas, tendrás suficiente para comida y ropa. Incluso si mendigas en el reino de los espíritus hambrientos, encontrarás calor. Si encuentras o no provisiones para tu práctica. Eso lo sé yo. No te tienes que preocupar porque eso lo sé yo. Y no pienses que que no has hecho ofrendas materiales a los gurús, porque lo que me complace más es la ofrenda de la práctica que las cosas materiales. Así que permanece conmigo
como 다보르 padre 뭐 e hijo por 따텐나네 unos 아니 30 다보르 días. Y 쪼라지 좀 쳐도 después 엔 디제레 다보르 뭐지 고마도 ah, él se quedó 고마도 por 차베 durante 제레야 아니 30 días y 다보르 뭐지 después 둥붕이 열어봐 Gampopa falleció. 둥데 Y después de que 둥데 Gampopa 최대 falleció, 둥마 삼고 hicieron una 나서 아니 estupa. 바람 뭐 슈도와 가와 달아간다 Así 슈 que Barón permaneció 아니 hasta que se 이 construyó el 둥붕 estupa. 최대 신사회 Se 제라 quedó 아니 por un 달아간다 tiempo. 뭐 폐쇄 Después, 진짜 고는 이식 después 담배 de que la 되면 estupas 고는 이식 fue 담배래 construida, 달아가면 se 맞지 fue 그래 y llegó 아니 a 장 esa edad, 바론을 폐 a la edad de 28 장 바론을 años. 폐쇄네 Y se 아니 fue 장 a 바론이야 Gampo y se fue 고는야 a Barón al 딘디 norte. 쇠와 쇠제 Y 갱갱 cuando 섬으로 llegó a 자 Barón, 갱갱 딘디 미지 요래 hay 대마도 되게 gente 딘디 현다 수직이 메동살이야 que 누가 le vino 되게 a traer 슈 cosas, 냠도인데 망고시고 퉁 provisiones, cualquiera 아니 툭을 llevarle 돼 provisiones. Se dedicó 콩쿨이야 enteramente a la práctica de la 장바르지 meditación y 개발진이 nadie más 있잖아 vino. 이 Desarrolló 나 muchas cualidades 나와 de 고알라 realización y 송 디즈리 experiencia. 라게 콩이야 고아시라 Estaba tan lleno de 자다 지고 compasión que animales 뒤지기냐 salvajes como 아니 los 디제 varales, ovejas azules del 네 Himalaya 숨기지 o los 콩 숨깁세네 아니 circunambulaban. 콩다지 가르쳐야 돼 Los pájaros lo protegían 콩 mientras 숨 dormía 푸기 y se... 떨리야 아니 자다 지고 뒤지는 콩 숨깁세네 콩이야다 지게게서는 디스터브 성으로 콩이야다 지 내야 부쿠야 될이야 아니 섬섬 미수야다 para estar 니스세 seguros 안다네 de que 차 él 딜리야 pueda dormir 자다 지고 뒤 tranquilo y 바람을 no... 쏴다 다가는 시 아니 쇼베 Y 야 algunas 심 veces se posaban en la palma de sus manos. 심세린 Y él 지산에 아니 decía que por la 또도 mañana, al 타버는 지게 despertarse, 다마루 las 쇠 너는 dakinis y 쇠네 los dakas 아니 lo 진짜게 despertaban 되라 con el 되네 sonido de 야 tambores 심바라서 damaru. 진짜 용구의 송도와 딱 간다래야 아니 되네 Así se 수수야 levantaba, se 로마 despertaba. 망고장 로마 De todos 망고장 modos, 말세네 아니 más 바론 tarde 비규스지 영수 타봐 llegó a 딱히 tener muchos 동의다 discípulos 자다이네 아니 y 바론 por eso 비규스지와 llegó a conocerse como la tradición de Baram 딱 Kagyu. 갈라칸서 마셔 예대버치래 아니 장 바론래 Incluso hoy este linaje de 디제바레 transmisión 디규초래야다 고티바 continúa floreciendo en 마셔 el norte de Baram, 예대버치지래와 en 오다 지레 Nakchen, 인산다디 Chudra y otros 다보 lugares. 비규베기 달라마츠 나로네 라말레야 샤도 중게 Así 섬으로 que entre 디지 los gurus y 슈네 lamas 게다 베스는 dentro 양슈지 del 바로 Kagyu, del 담모지 Tapo Kagyu, 가르지 él llega a ser el mejor 오다 ejemplo 데리시래 de servirle al guru. Bharum Dharma Wanchuk, Bharum Dharma Wanchuk. 다소 다들이 다 무슨 라망업지 버셔야다 라망업지 버대래야 알아 Ahora vamos a hablar acerca 제종업의 신비기 de los 사시에다 지레베 50 있나 다 versos en 과도디오스나 sí. 두번 지들 Al 두번 hablar acerca 사다니 de ello, de 두디 acuerdo al 두번 esquema 지들 두번 del 사다는 maestro 나서 Surkampa, hemos 던진 llegado al 게야지 다 octavo punto 디나네 de cómo 제진 estamos dentro 쉬야데 del tema de cómo ser 제진 respetuosos y el 게바 octavo 나원도 al que hemos 미두바 llegado 사시게 es 다 no 나원도 actuar de 미두바 manera 샤텔레야 independiente. 어 Este 나세기 이와 contiene 4 지수수와 subtemas. 당보델레야 현재는 주베서 나원 내바 El primero es 누가지 슈발리 pedir permiso al actuar en beneficio 나와 de 예바 타바 otros, 라메 ofrecer el 슈바디 라메 maestro los 땡긴고 beneficios de 다르니 dicha 미셔와 actividad. Tercer, no aceptar 아니 respeto de otros en 슈바디 presencia del maestro. Y 미기전 cuarto, mostrar extremo respeto 체크바 en el comportamiento físico. 다 디나는 당보디 현재는 주베서 El 나와 primero de 내바 ellos, de estos 샤데르와 puntos, 현재는 주베서 나와 내바 pedir 디디다 permiso al 디제라 actuar en 가레사나 beneficio de otros. 저스이디 가레사나 디리다 Y el 라메 texto 킹고 raíz 딘시다 de este 로마도 tema 미자 es, 체바는 유디 cuando el 나와 maestro 내바나 esté en la 이 ciudad, 제마 no hagas 나와를 mandalas, 미자와 ofrendas de fuego, ni consagraciones, y no reúnas a estudiantes ni les enseñes sin permiso. 다들이야 리시 시켜비나 봐 얘네야다 아 Para 장제기 explicarlo, 지자체시 리시 시키비나 vamos a hablar acerca de la interpretación del comentario 다 sánscrito que 라메 샤데 tenemos. 가레사나 최대한의 Consagración, 구수다 las 한가다 consagraciones 일범당 칸상라 써봐 implican 디술리아다 introducir deidades 파시베샤 en estupas, 지금 estatuas, 지레스다 pinturas, textas, 디제야 아니 residencias y 마시베샤 demás. 베나 지 Esto 가르에 es hacer que las deidades 최대리아 entren en los objetos sagrados, por ejemplo, en 다 las 아니 베나 estupas 구수르지나 구수르지리아 아니 o en las 디겐디 세네 estatuas. 텔레야다 20비 선바데미아 선바르 20 선바데미아
Tenemos las actividades de sabiduría que se disuelvan en estos objetos sagrados. A esto le llamamos consagraciones. Y también es cuando tenemos pinturas o pinturas de arena. Y obviamente los pujas de fuego es eso. En los rituales con fuego, right? Y enseñar es dar enseñanzas de Dharma. Reunir estudiantes implica otorgar empoderamientos. Así es, otorgar empoderamientos a los estudiantes. Empoderamientos, transmisiones orales y demás. Sin permiso significa literalmente solo si el guru otorga el permiso de hacerlo o no. De otra manera no puedes hacerlo, no puedes hacer esas actividades que hemos mencionado anteriormente. Y se dice en el área, en la región, en la ciudad o en el pueblo, pensando en qué momento. El lugar, es la ciudad, quiere decir el lugar donde el lugar donde el guru está permaneciendo, la ciudad o el pueblo, la región o la provincia. No quieres que no lo hagas, que no lo realices, no realices estas actividades. Cuando el guru está en la región, no realices dichas actividades. Si no has obtenido el permiso del gurú, así que otorgar empoderamientos y demás, no deberías de hacerlo. O consagraciones, mandalas en este dicho lugar, mientras que el gurú permanece en ese lugar. Si tienes el permiso del gurú, sea el lugar, la provincia, la ciudad donde estás, entonces puedes hacerlo. Puedes realizar estas actividades. Esta es la interpretación que vemos en el comentario en sánscrito. Aquí les estoy mostrando el esquema de la versión en chino, tibetano e inglés, en sánscrito. Y si lo tomamos de acuerdo al comentario del maestro Tsongkhapa, es fácil de entenderlo. Así que el comentario, al hacer consagraciones, mandalas, es decir, empoderamientos, mandalas significa empoderamientos en este contexto, o hacer los rituales de fuego, reunir a estudiantes a enseñarles el Dharma. Si el maestro está cerca, pide permiso. Por favor, si puedo otorgar este empoderamiento, tienes que pedir permiso. Si el maestro lo concede, puedes hacerlo. Pero si no lo hagas, pero no lo hagas sin su autorización. Si el maestro no está en la zona, entonces no es necesario pedir permiso. El punto principal es que en todos estos lugares en el área, en los días antiguos era como que un lugar pequeño, ¿verdad? No pensamos que es un país entero. En los días de antaño no es tan fácil viajar, trasladarse de un lugar a otro. Cuando decimos este lugar, esta zona, en esta zona, el estudiante no debería de realizar esas actividades como mandalas, consagraciones, puyas de fuego y demás. Quiere decir que si estás cerca al gurú dentro de esa zona donde el gurú está presente o la gurú está presente. Y si el estudiante necesita realizar una consagración o
producir un mandala o un ritual de puya y demás. Si esto ocurre, si el gurú está presente, tienes que pedir permiso directamente del gurú. Y su razón es porque mientras que el gurú está allí, si actúas como un gurú, pretendes o finges ser un gurú, llegas a pretender ser un gurú por orgullo, por competición. Es posible que esto ocurra. Y si eso ocurre, no es bueno. Así que por eso debes pedir, es necesario pedir permiso del gurú. Si el gurú no está en esa zona o en esa provincia, en esa área, no tienes que pedir permiso, es lo que dice acá. Bueno, continuamos. Y dice, lo que obtengas de consagraciones y demás, entrégaselo al maestro. Eso es lo que, eso quiere decir todas las cosas que recibes de esa actividad. Todo lo que obtengas de consagraciones y demás, entrégaselo todo al maestro o al gurú. En el tibetano dice, abrir los ojos. Es probablemente que la forma en que se escribe en tibetano, el punto principal es que eso quiere decir consagraciones. Podemos mirar aquí la palabra pratishta en sánscrito quiere decir consagración o abrir los ojos. Son sinónimos o términos para lo mismo que son consagraciones. Pratishta quiere decir consagración. El comentario en sánscrito mismo dice consagraciones, pratishta. Si este estudiante está otorgando una consagración que está este comentario está conectado con el verso previo. Si tiene el permiso del gurú y están en la misma provincia o lugar, perdón, zona donde el gurú está y el estudiante tiene que llegar a realizar esa consagración ya que el gurú y el estudiante están en el mismo lugar, el estudiante tiene que pedir permiso del gurú. Pero una vez que reciba el permiso, entonces se puede realizar la consagración. Pero si llegan a hacer la consagración y recibe ciertas ganancias por hacerlo o hacer una puya de fuego, esas cosas que las personas te ofrecen, ¿qué deberías hacer con todas esas ofrendas? A eso nos llevamos. Así que el abrir los ojos, la consagración y demás. Consagraciones, mandalas, enseñar el Dharma, reunir estudiantes y demás. De eso se trata. Sea cualquier actividad de Dharma que llegues a realizar, todas las ganancias que recibes, ofrendas que recibes, ¿qué deberías que hacer con ellas, con todas estas cosas? Dice que deberías de ofrecerlas, darlas todas, entregárselas todas. Una vez después de haberlas recibido, cuando el gurú el gurú ha recibido, tienes que ofrecerle esas ofrendas al gurú. Y una vez que el gurú ha obtenido lo que necesitan o lo que quieren de esas ofrendas, lo que les agrada, aceptan lo que quieren y lo demás que queda, ¿qué deberías de hacer con ello?
Puedes usarlas o puedes darlas a otros. Puedes hacer lo que quieras con las otras, con lo que queda, una vez que el gurú ha obtenido lo que desea. El punto principal aquí es que a través del Dharma se ha recibido ofrendas y respeto por hacer estas cosas. Necesitas ofrecérsele al gurú lo que le agrade al gurú, lo que quieran, lo que desean. Y deja que el gurú desee y disfrute lo que quieras. Y lo demás, lo que queda, puedes utilizarlo como quieras. Puedes quedarte con ello o dárselo a otro. O sea, esto significa esto. De acuerdo al comentario del maestro Tsongkhapa, el abrir los ojos, esto es un sinónimo de lo que es la consagración. Cualquier ofrenda que recibes de ello, de ofrecer, otorgar empoderamientos y demás, debes de ofrecérselas a tu gurú. Y yo soy Chak Lotsawa, dice, cuando han tomado lo que desean, así es lo que él dice. Esto es similar al comentario en sánscrito, al manuscrito en sánscrito. Cuando el gurú ha obtenido lo que cuando el maestro ha recibido de los estudiantes lo que desean, lo demás el estudiante puede usarlo como desee. Chak Lotsawa, el comentario está más cercano al comentario en sánscrito. Ahora continuamos con el segundo punto de estos 8. Es no aceptar respeto, perdón, el tercero, no aceptar respeto de otros en presencia del maestro. A ver, ¿dónde estamos aquí? No tomes como discípulos a los del maestro, ni en la presencia del maestro a los tuyos. Evita que te sirvan, que se levanten o se postren ante ti. Ok, en el comentario sánscrito dice, no tomes a los como discípulos. Y aquí significa discípulos. Los estudiantes de tu maestro, de tu propio gurú. Los estudiantes del gurú no debes de tratarlos como tus propios discípulos. No deberías de cuidar de ellos como tus discípulos propios. Ni deberías de tomarlos como tus discípulos. Esto es lo que dice. O aquí dice, no tomes como discípulos a los maestros, ni en presencia del maestro a los tuyos. Y también se llama aun aunque tengas tú tus propios tus estudiantes, en la presencia del gurú no debes de tratarlos como tus estudiantes. Y ¿qué dice acá? Evitar que te sirvan, que se levanten o se postren ante ti. Aquí los estudiantes no deben de hacer las acciones de un estudiante al gurú enfrente de tu gurú. ¿Qué quiere decir? Ser tu asistente, ofrecerte servicio. Y tampoco hacer prestaciones. Lo que vemos en el comentario en sánscrito en sánscrito dice impide cualquier servicio como bañarte y demás. Pero en el texto raíz dice prostraciones. Dentro del comentario en sánscrito dicen bañarte y demás. Y en el texto raíz prostraciones y demás. Entonces, demás en el texto raíz también implica bañarle como lavarle los pies y demás.
o ser su asistente. Así que el servicio de hacer prostraciones y demás, no deberías permitir que eso ocurra, que te hagan eso, que ocurra eso a ti en la presencia del maestro. Si tomamos el comentario del maestro Tsongkhapa, no debes tomar como discípulos a los discípulos de tu gurú, y tampoco debes enseñar a tus propios discípulos en presencia del maestro. No le debes enseñar Dharma a ellos en presencia del maestro. Y el de no hacer, no tratar a los discípulos del maestro como los tuyos, lo que algunos panditas llegan a decir es que ya que te están prestando respeto a ti, entonces reduce el respeto hacia el maestro a quien sirves. Y es por esta razón de que, ¿por qué no de tomar los discípulos de tu maestro como tuyos? Porque esto va a reducir el respeto hacia el maestro a quien sirves. Es como eso le provee cierta dificultad. Por ejemplo, si el gurú tiene estudiantes y tú tomas sus estudiantes y entonces se reduce el número de estudiantes que él tiene menos. Eso crea ciertas dificultades. Aquí está la palabra o. Sin embargo, en otros textos en línea o en presencia del maestro a los tuyos, la palabra o indica que no debes tratar como discípulos ni a los del maestro ni a los tuyos en presencia de tu maestro. Así, cuando tus propios discípulos prestan servicio, como vestirte con atuendos, levantarse de sus asientos, postrarse y similares en presencia de tu maestro, debes impedirlos diciéndoles, no hagan eso. Una forma en que podemos entenderlo es que en la presencia del gurú no deberíamos de hacerlos tus estudiantes en la presencia del gurú. Eso es una forma de entenderlo, que en la presencia del gurú no deberíamos de tomarlos como discípulos. Hay otro comentario de Sarchen Lotsawa sobre los 50 versos de la devoción al gurú. Los discípulos del gurú no deben ser convertidos en tus propios estudiantes. Y aunque sean tus propios estudiantes, no debes enseñarles el Dharma en la presencia del gurú. La razón por la cual no se debe tratar a los discípulos del gurú como si fueran propios es que si ellos muestran más respeto hacia ti y menos hacia el gurú, eso no es correcto. Esto es muy similar a lo que encontramos en Tsongkhapa y Chen Dorje. Así que en la presencia del gurú, como en eso, en presencia de tu gurú, si tus propios estudiantes muestran respeto vistiéndote, levantándose de sus asientos, postrándose con similares, diles no hagas eso y deténlos. Me gustaría contarles una historia que es más fácil de Jamyang Khyentse Wancho de Nesar. Esta historia puede ilustrar, no es Jamyang Khyentse Wancho de Nesar, no Jamyang Khyentse Wampo, es diferente. Y él deseaba recibir enseñanzas de Sarchen Losel Gyatso. Sarchen Losel Gyatso, él era uno de los tres maestros. Es el fundador y la fuente del Sarchen. Así que quería recibir enseñanzas de Sarchen Losel Gyatso. Así que primero consultó con los asistentes del maestro. Me gustaría obtener enseñanzas de Sarchen Losel Gyatso y consultó con los asistentes. Y entonces el chancellor les dijo,
Entonces accedieron, dijeron que sí, todo lo que deseas lo haremos. Sin embargo, Sarchen dijo, antes de revelarse las enseñanzas, debes que examinarse algo bueno. Hagamos una adivinación. Cuando Khyentse Wangchu consultó a su maestro, el gran Gorumpa Kunga Lekpe, el otro, le pidió una adivinación y esa adivinación fue favorable. Le dijo, es algo bueno si recibes enseñanzas de Tarshen Losé Gyatso. Luego pidió con sinceridad a Sarchen, pero dado tanto Sarchen, eran ambos maestros de Kurumpa. Hace Jamyang Khyentse Wangchu era el lama. Es lo que Sarchen dijo. Pero dado tanto Sarchen como Khyentse Wangchu eran discípulos de Gurumpa, Sarchen se negó y diciendo, no trates como discípulos a los del maestro. Entonces no te puedo enseñar el Dharma. Y no aceptó. Y al no aceptar, Jamgun Khyentse Wangchu no sabía qué hacer porque no aceptó, porque Sarchen era también maestro estudiante de Gurumpa. Y entonces él dijo, ya dije que puedes conceder tu petición de que puedes recibir enseñanzas de Sarchen Losé Gyatso. Ya hice la adivinación. Entonces el gran Gurumpa lo mandó, le dijo a Sarchen Losé Gyatso, es verdad que no debes de tratar a los discípulos de tu gurú como tus estudiantes, pero no se dice que también no deberías de hacer todo lo que el gurú le complace, así que debes de hacer todo lo que le complace al gurú. Así que si le haces le das enseñanzas a Khyentse Wangchu, también Khyentse Wangchu las enseñanzas, yo estaré feliz. Y entonces cuando dijo eso, lo que Sarchen Losé Gyatso le dijo un poco como con humor. Escuché que no eras una persona humana y tal vez es verdad. Estás creando una nueva tradición, le dijo. Estaba riéndose con él. Ya que obtuvo el permiso del gurú, entonces aceptó enseñarle el Dharma. Le dio diferentes, lo aceptó con humor, diciéndole que establecería tradiciones nunca antes oídas, como sellar al maestro. Estaba riéndose con él. Pero primero le dio instrucciones de larga vida, tara blanca, el flujo de agua de la luna y muchas iniciaciones como la combinación de los 6 rayos de luz a Jamyang Khyentse Wangchu. Y durante una conversación preguntó, ¿cuándo me pediste enseñanzas de verdad? ¿Hiciste una adivinación? Y con miedo y temor pensando, él no conoce a nadie más que a su maestro. Sabía. Y Lama Gurumpa, Jamyang Khyentse Wangpo y Lama Gurumpa sabían que habían hecho una adivinación, pero nadie más. Es, es, Sarchen Losé Gyatso le dijo, debes de haber hecho algo raro, porque debiste haber hecho una adivinación.
En el pasado teníamos esta tradición. Antes de tener una enseñanza de Dharma, haces una adivinación para ver si, para ver, y de acuerdo a la tradición. Pero ¿cuál fue la adivinación? Bueno, que era favorable. Sasha Losekiaso le dijo, yo excelente, yo tuve un sueño también, tuve un sueño, alguien que creí era mi viejo padre. Y dijo, el Señor de Nesa quiere pedirte enseñanzas y está haciendo adivinaciones. ¿Lo permitimos o no? Así lo vi en mi sueño y le respondí en mi sueño. Si beneficia al Dharma, permítanlo. Si no, no lo hagan. Y él dijo que se permitía. Así que debe beneficiar al Dharma. Y porque tuviste la adivinación, tuviste un resultado favorable, es probablemente que va a beneficiar al Dharma. Así que en ese momento, ¿quién se sintió al mismo tiempo alegría y miedo? Y el último Sachen, los Sakyasу le dijo, obtén lo que puedas directamente del Vajradhara Gurumpa, tómalo. Y yo solo estoy llenando los espacios vacíos de los que no hayas obtenido de él. Así que hay muchas historias como tales de los tiempos viejos, de los viejos tiempos, que lo ilustran así. Sea si hay un gurú, cuando el gurú, habían dos gurús y uno superior al otro, el inferior le ofrecía té y disponía el asiento y todo lo demás que es posible para el gurú. Sea donde el gurú fuera a viajar en los viejos tiempos, y cuando el gurú se tenía que preparar un caballo, mirar un lugar donde se iba a quedar y poder preparar su cama donde se iba a recostar. Y la tradición es que el estudiante hacía todo lo posible para hacerlo cómodo y agradable el lugar donde el gurú iba a residir. Y de la misma manera los sponsors del gurú, cuando fueran a hacer procesiones al gurú, y te hacían procesiones a ti, tienes que decir, tú eres los sponsors de mi gurú, no es permisible que me traten de la misma manera. Así que cuando los gurús, los sponsors del gurú, ya sean o patrocinadores de mi maestro, pedían audiencia, los rechazabas, y en particular en presencia tus propios estudiantes. Cuando estás en presencia del gurú, por ejemplo, el gurú está en el trono y estás cerca de él. Estás tú, está el gurú y están los estudiantes. Si todo el mundo está reunido en ese momento, tú te postras hacia el gurú. Y si los estudiantes van a prostrar a ti y hacer ofrendas, no permites que lo hagan. En la presencia del gurú, si alguien es así que está demostrando respeto a ti, no permitas que lo haga. Y en particular en la presencia del gurú en cualquier momento, nunca deberías de pensar como el maestro o un geshe o un kempo, alguien grande. Nunca deberías de aceptar nada. Debes de pensar que el gurú es el más alto de los altos y tú eres el más bajo de los bajos. Así que el estudiante del gurú nunca debería pensar que es un gurú. Debería de tener una posición bastante humilde
Y todos los amigos espirituales dicen que es extremadamente excelente esto, que es muy bueno. Es para los grandes gurús y personas importantes, normalmente para ver quién se va a prostrar hacia quién. Cuando tienes una reunión de todas estas personas, ¿quién debe aceptar? Así que cuando los tronos, su altura es bien difícil de acuerdo a su rango y su altura. Algo no es conveniente para los gurús ni para los estudiantes. Es una situación bastante difícil, pero cuando se te está dando operaciones, enseñanzas y demás, el estudiante si el estudiante es aún un lama más grande o por persona importante, cuando haces que los estudiantes se postren, cuando ellos se van a prostrar y pedir y hacer respeto o demostrar respeto, es importante que lo hagan hacia el gurú, mm, al gran gurú, digámoslo así. A ver, ¿cómo lo decimos? Es como decir, no te estoy dando a Dharma, te estoy ofreciendo el Dharma. Si siempre estás tratando, cuando estás enseñando el Dharma, tienen que hacerlo de acuerdo con el Dharma. Y esto no es en beneficio al guru, sino en beneficio al Dharma. Y es por eso que para poder resaltar esta grandeza del Dharma se le postra al guru mayor. Por ejemplo, una historia de Chakya Rinpoche Dorje, un lama Gelugpa muy conocido. Él dio un empoderamiento al emperador Changlong chino. Y este emperador era muy conocido, Qianlong. Y el maestro se sentó en un trono alto mientras que el emperador se sentó más bajo. Hasta que el empoderamiento fue completado, el emperador permaneció arrodillado y con atención plena hasta que el empoderamiento fue completado. Si el emperador chino llega a hacer esto, entonces obviamente todo el mundo tiene que hacerlo de igual manera. Hay otra historia similar a ella. El otro día les dije acerca de la historia de Rechumpa que cuando fue a Tibet Central y las dificultades que tuvo. En esa época él llegó a todas las partes, fue por toda parte en Tibet Central. No tuve tiempo de contarles toda la historia, pero cuando Rechumpa visitó muchos lugares, en particular los asientos de Ngok, Marpa Ngok, y también llevó té y también llevó oro. Y en esa época había también otra persona que se llamaba Ngok Shedan Dorje, que también era muy conocido y y él le sirvió muy bien a Rechungpa. Shedan Dorje tenía gran admiración por Rechungpa y pensó que debería de pedirle enseñanzas a Rechungpa. Durante la conversación, Rechungpa alabó a Tipupa, su gurú. Tipupa lo llegó a alabar en gran medida, pero no habló acerca de Milarepa. Y entonces cuando uno pensó, se sintió un poco incómodo, se sintió incómodo en su mente. No hay otro gurú más benevolente que ha sido
ha sido Rechumpa que Milarepa. Sin embargo, él habla tan alto de su maestro India Tipu, pero no a Milarepa. Entonces se sintió un poco, digamos que incómodo, desagradado. Así que Rechumpa no llegó a establecer una conexión de Dharma con él y no recibió enseñanzas de él. También le estaba Ngox Shetan Dorje, quien fue el hijo de alguien más. Cuando era joven, conoció a Marpa Shetan Dorje. Sabemos cómo era Marpa, lo iracundo que era, no era fácil. Así que cuando Ngox Shetan Dorje estaba recibiendo los empoderamientos de Chakrasambhara y trajo a su hijo Shetan Dorje. Era en esa época un niño, tenía un poco de miedo el niño. Durante el empoderamiento, Shetan Dorje le dijo, empezó a jalarle a jalarle a Marpa la barba. Y entonces su papá estaba como que tan nervioso, ¿qué está pasando? Porque Marpa era una persona bastante iracunda. Al siguiente día, no lo trajo. No lo llevó en el segundo día. Y me dijo, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu niño? Pues ayer no se pudo quedar quieto. Hizo todo tipo de cosas extrañas. Dice que no lo traje. Oh, no importa, tráelo. En el futuro, él recibirá enseñanzas Dharma de la Marpa. Así que en el futuro tendrá actividad. Su actividad será más superior que el tuyo, así que tráelo. Así que aunque estaba muy joven, Marpa estaba muy feliz de que estuviera presente dentro de los que estaban recibiendo el empoderamiento. Así que Shetan Dorje tuvo gran actividad. Y hay un comentario que él hizo acerca de los 50 versos del Guru. Y probablemente es el comentario más viejo sobre los 50 versos, pero no lo tengo. Pero parece que la mayoría de los gurús Kagyu que escribieron comentarios, sí recibieron este texto. De todos modos, podemos ver que la gente de verdad prestaba gran atención a los detalles de cómo servirle al guru. Rechumpa, la forma en que él era, porque pensó, yo fui a India. En los tiempos de antaño, si decías, he ido a India, te consideraban como que, wow, qué grande que fue, wow, que vio al maestro Tipu y todo. Y se sintió un poco como, digamos, entusiasmado de eso. Se olvidó de Milarepa, Jai Milarepa. Y aquí él dijo, y lo que dice este ermitaño, dice, ¿qué está pasando aquí? El más bondadoso llega a ser Jai Milarepa, pero le está hablando todo acerca de Tipu. Y por eso fue que Ngosharan Dorje no le otorgó enseñanzas de Dharma a Rechumpa por esta razón. Vamos a continuar. El siguiente verso dice, todo lo que se ofrezca al maestro o que sea dado por el maestro, los sabios se inclinan ante ello y lo dan o reciben con ambas manos. En primer lugar, para explicarlo de acuerdo al comentario en sánscrito, Kanchunse quiere decir lo que. Chunse, Kanchunse quiere decir lo que. Pero en sánscrito también está en el comentario. Lo que. Esto se refiere a lo que se ha ofrecido.
aún alguna cantidad pequeña. Cuando le estás ofreciendo algo al gurú, o si el gurú te da algo pequeño, sea lo que sea, los sabios deberías de inclinarte ante ellos y ofrecerlo con ambas manos. Sea si lo estás ofreciendo, te postras y lo ofreces con ambas manos. Y cuando lo aceptas, te postras y lo aceptas con ambas manos. Los estudiantes inteligentes hacen esto. Y si lo tomamos de acuerdo al comentario de Tsongkhapa, todo lo que ellos ofrezcan al gurú, los estudiantes inteligentes se inclinan con respeto y lo ofrecen con ambas manos. De la misma manera, lo que el gurú te dé, debes inclinarte y aceptarlo con ambas manos. La traducción de Chaklosawa lo expresa así: los inteligentes se inclinan ante ello y lo dan o lo aceptan con ambas manos. Es fácil de entenderlo así. La traducción en tibetano es mucho más fácil de entenderlo. O sea, si lo estás ofreciendo, tienes que prostrarte y ofrecerlo con ambas manos. Y si el gurú te está ofreciendo algo, tienes que prostrarte o inclinarte hacia él y aceptarlo con ambas manos. Parece que sería bueno terminar ahora, ¿verdad? Así que en el día 28 podremos completar el texto. Gracias.